organiza Perón esa doctrina? Por lo que me decía recién vos, esa doctrina la vieron ustedes, que el peronismo se basa en tres maneras fundamentales, que son estas que me acabo de decir. La condición social, la independencia económica y la soberanía política. Lo que dice después Perón, lo tengo bastante tiempo después de haber elaborado la doctrina. No hay nuevos rótulos. Son las tres barreras y las 20 verdades. Las 20 verdades, grábenselo esto, lo que no lo conocen, porque después las tenemos las 20 verdades, pero no las vamos a poder desarrollar todas porque no tenemos tiempo. Pero están en todos lados, que no hay que encontrarlas, y la voluntad de encontrar las 20 verdades, van a ver que es una doctrina plena, una doctrina que tiene que actualizarse lógicamente cada vez que pasan los años, cada vez que pasan las generaciones, porque la sociedad cambia, pero que son básicamente las que te tienen que regir la vida como te la digo. Los principios y valores son los mismos. Son los mismos. Esto viene claro en general para nosotros, para la comunidad, para los jóvenes de los niños, en que esto es un movimiento, entonces todas las políticas se van a ir implementando a través de la necesidad del pueblo. Claro, tal cual. Tal cual. Es más, hasta cambia la composición social. Siempre y cuando no vayan en contra de las tres banderas de la verdad. Lógico. No tiene que. No podés llevarte de patada contra eso. Eso es fundamental. Como que eso es la base y después discutimos, pero a partir de eso. A partir de esta base. Acá están estas tres verdades. Son. Disculpame que yo una invitación Sí, dale. a los compañeros. ¿Se acuerdan que en una clase vimos que los partidos políticos en una línea y que por eso todo el que salía de esa línea ya no pertenecía, en cambio fuimos en un movimiento y un rectángulo y podíamos estar dentro de ese rectángulo, más arriba, más abajo, más arriba, más arriba, más arriba, pero para estar ahí había una cosa, había que respetar. Arriba había que respetar. Si te lo metes entre está con lo cual es así el peronismo. O sea, siguiendo con eso, lo que se ve en este momento en el gobierno es el peronismo. Por más que yo me diga sí, pero dice que sí, después dice que no. Pero es el peronismo. Cristina es el peronismo, Alberto Fernández es el peronismo, Massa es el peronismo. A algunos me gustará más, a otros me gustará menos, a otros me gustará mucho menos, pero es el peronismo. El peronismo es tan amplio que tuvo en su momento la virtud de ser conocido por su fundador, que fue Perón. Yo decía, bueno, para lo que decimos tenía una frase: acá no hay que sacar los pies del plato. Mientras no saquen los pies del plato, bienvenido. Las tres banderas. ¿Qué podemos decir de las tres banderas? ¿Qué me pueden decir ustedes? Para mí eso marca el surgimiento del peronismo, o sea, la fuerza con la que nace el peronismo. Vos recién hablabas del liberalismo más en términos políticos. A mí me gusta entender el surgimiento del peronismo a través de la crisis del liberalismo clásico. No, durante todo el siglo XIX y los primeros años del XX, o sea, los primeros 30 años del siglo XX, el liberalismo clásico era lo que gobernaba el mundo. Con la crisis del 30, eso se termina, las grandes economías del mundo empiezan a mirar más puertas para adentro, a estudiar sus industrias, y acá en Argentina pasa lo mismo. Si bien tuvimos esa década infame y el neogobierno, ¿no?, de la oligarquía terrateniente, que con el pacto de esa Roca Ruxman, si bien entregaron todo, se garantizaron la cuota de carne, pero indefectiblemente no les quedó otra que iniciar un momento de industrialización por sustitución de importaciones, porque las economías del mundo estaban cerradas. Entonces, más allá de que no cabía en su ideología, se empiezan a armar nuevas industrias, no en Argentina, que son nutridas no esta vez por los inmigrantes de afuera, como el siglo XIX, sino por todo lo de las provincias, son los famosos cabecitas negras, ¿no? Excelente. Y eso, acá donde se empieza a armar, ¿no?, el primer cordón del conurbano, el segundo cordón, la fábrica de acá de San Martín, de Valentín Alsina, de Avellaneda, un montón de migrantes internos que empiezan a trabajar
con mucho trabajo y en pésimas condiciones, ¿no? Trabajaban, o sea, ni calor de aguinaldo, de estar en blanco, de obra social, de vacaciones, ganando miserias, amontonados en las primeras villas miserias que van haciendo. Y Perón surge en ese momento, ¿no? Donde un montón de trabajadores que generaban un montón de riqueza para el país, aparece Perón que le viene a dar derechos, que le viene a dar dignidad, y que el trabajo no solo es un derecho, sino que es una obligación, demuestra eso. Entonces, por eso, o sea, a mí me gusta entender el peronismo en ese sentido, digamos, de la justicia social, ¿no? De la primera bandera, de la justicia social. ¿Por qué? Porque había un montón de trabajadores que se rompían el lomo y no solo, o sea, no llegaban a fin de mes, no tenían obligaciones de paga, laboraban en pésimas condiciones, peleaban por vela, digamos, unas condiciones pésimas. Y la soberanía económica viene de eso. ¿Por qué? Porque también necesitas hacer crecer a las industrias. ¿Para qué? Para que los trabajadores estén mejor, para que ganen mejor y para vos como país salir a pelear afuera y convertirte en, digamos, una potencia económica. Y eso no lo lográs sin soberanía política. Tenés que ser el dueño de las decisiones. Para mí las tres banderas se explican de él. Excelente. Está tan entrelazada, ¿no? Claro, La justicia social es una base misma de donde salir. Claro. Y después cada uno, claro. por su suerte, o lo que vemos, o lo que sea, pero hay una base que no se puede hablar. Tal cual. O sea que yo agregaría algo más a lo que vos decís. Y disculpame que cuando en los años 30, 40, especialmente 40, cuando ya estamos en la presencia de la Segunda Guerra Mundial, los trabajadores de la carne, porque Argentina fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, fue neutral, porque a Inglaterra le convenía que Argentina fuera neutral. Porque de esa manera los barcos argentinos tenían la posibilidad de llegar a Europa sin que le hicieran ningún despelote, sin que torpedearan ni los cañonearan, porque era un país neutral, y de esa manera podía llevar carne para que comieran los pobladores de Inglaterra y los soldados. Ojo, porque es neutral en un país pro-inglés, porque Inglaterra le dice que sea neutral. Inglaterra necesita carne argentina. Cuando en un momento determinado los trabajadores de la carne quieren hacer una huelga contra un frigorífico inglés y estaban conducidos por sindicatos de tendencia marxista, comunista, desde Rusia les llega la orden de que no hagan ningún paro, porque si hacen paro le están privando a los soldados de nuestros aliados ingleses a comer. O sea, fíjense el grado de defensa que tenía el sindicalismo de tendencia comunista en la década del 30 y del 40 que le impide hacer un paro a los trabajadores para no perjudicar la comida de los soldados ingleses que eran aliados de los rusos. O sea, era un sindicalismo que tenía Sin poder. Claro, el poder estaba en Rusia, miraban para Rusia, así como los empresarios miraban para Inglaterra, los estancieros miraban para Inglaterra, los sindicatos miraban para Rusia. En ese contexto y con esa población creciente que venía de todas las provincias del interior a las grandes ciudades, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, las ciudades más grandes, empezaron a crecer con esa inmigración que venía de nuestras provincias y que estaba en la situación que decimos, totalmente desvalida, con sindicatos, con explotadores que verdugueaban y con sindicatos que no nos defendían. En ese contexto es cuando Perón comienza con su política, que es la política que describe en la introducción de la película de Fábrega, una política de adquisición de derechos, porque las grandes, digamos, medidas de avance social de Perón son durante su tiempo previo al gobierno, después lo consolida, pero en la etapa previa al gobierno es el estatuto del plan de campo, un estatuto que decía que los planes de campo tenían que tener un sueldo. Sí, claro, que si vivían por lo que podían comer, comían de lo que podían criar. El avance en
abuela, no sé ya, de aquella época, o tatarabuela, no sé qué te puedo decir. La anécdota era que se había presentado un domingo a trabajar a la casa, digamos, de grandes terratenientes, y le dijeron, andate, ¿qué casa? Andate, hoy no trabajas, pero ¿por qué? Porque ese Perón dice que los domingos no trabajas. Mirá, el domingo, mirá lo que inventó. O sea, Una vez le preguntaron a la explotación era terrible. Una vez le preguntaron a Perón, porque acá los socialistas te siguen defendiendo las leyes obreras de Alfredo Palazzo, Juan B. Justo. Eran todos socialistas, medio gorilones, digamos. Bueno, como ahora, digamos. Estos socialistas habían logrado aprobar leyes obreras, leyes de fomento de la actividad obrera, leyes la ley de la silla, leyes de vacación. Pero una vez le preguntaron a Perón, ¿cuál ley social creen que habría que aprobar? Que haga cumplir todas las leyes que ya están. Porque todas las leyes que ya están no se cumplían, nadie le daba pelota. Y de acuerdo a lo que vos decís, en la misma línea, hay una anécdota que es la de cuando Perón lo encarnan, en el año 45, previo al 17 de octubre, lo encarnaron el día 9, creo. A los pocos días era el 12 de octubre. El 12 de octubre Perón lo había puesto como feriado pago, porque los feriados se pagaban. Feriado pago. A los pocos días viene la quincena, el cobro de la quincena, 15, 16 se cobraba la quincena de octubre. Y los trabajadores se encontraron con que el día 12 de octubre no estaba pago. Feriado que no lo habían pagado. Y la anécdota es que hay un tipo que le va a reclamar a su patrón y le dice, anda que te lo pague Perón. Sí. Anda que te lo pague Perón. Eso provoca también la reacción de la gente que después del 17 de octubre sale a la calle y cambia la historia. Cambia la historia. Pero bueno, volviendo a esto, ya creo que está absolutamente explicado por el compañero. Un agregado es que la independencia económica tiene que ver fundamentalmente con una relación de nuestro país con los países extranjeros. O sea, fíjense nosotros en la situación en que estamos ahora, y fíjense cómo estamos dependiendo de que juntemos los dólares para pagar nuestros hijos de puta del Fondo Monetario, cuando no era necesario ir a pedirle guita al Fondo Monetario. No era absolutamente imprescindible, se podía haber piloteado, pero no. ¿Por qué hubo que pedirle plata? Porque en ese préstamo, en esos préstamos, está la dependencia. Porque a nosotros nos quieren ayudar, nos quieren controlar. Porque la plata que dan del exterior como crédito es para tenerte agarrado de las orejas. Porque desde el primer préstamo que pidió la Argentina en la época de Rivadavia, de la gran calle, la gran avenida más larga de no sé cuánto, el primer préstamo que recibe la Argentina es para que Argentina no lo pague y que desde afuera te legiten la política interna. Porque se entiende esto, cuando vos tenés guita que pagar, desde afuera te dicen, flaco, pero esto no lo podés hacer. Que puso en garantía todas las tierras de la provincia. Rivadavia, ¿no? Y claro, esa era la garantía del préstamo. Y contando que la provincia llegaba hasta Tierra del Fuego y Malvinas. Porque Rivadavia hizo eso, puso como garantía las tierras de la provincia. Pero la provincia de Buenos Aires llegaba a toda la Patagonia, toda la provincia de Buenos Aires. O sea, esa es la situación de la dependencia económica. De eso hay que sacudirse. ¿Sabes que Perón, por ejemplo, en todo su gobierno, jamás quiso integrarse al Fondo Monetario? Jamás se quiso integrar. El Fondo Monetario había surgido después de la Segunda Guerra. Perón convivió con el Fondo Monetario en sus comienzos. Lo vio y dijo, no, esto acá no quieren cagar. No lo dijo así, va. Se entiende, eso es lo que quiso decir. No podemos entrar ahí. Es más, Perón tuvo que pilotear una de las situaciones más difíciles para hacer crecer al país, que fue cuando la Europa derrotada y destruida después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le ayuda con lo que ellos llamaron el Plan Marshall. El Plan Marshall era un montón, una carrada de guita que le daban a los países europeos
con la condición que les permitieran poner bases militares para frenar el avance de los rusos, supuesto avance de los rusos. Saben que Europa tiene bases militares yanquis por todos lados, la OTAN es eso. Cuando le da esa guita, le pone como condición, además de las bases, que no le compre nada a la Argentina, porque Argentina era un país peligroso para Estados Unidos, porque en Argentina estaba el malo, estaba Juan Domingo, por eso lo quería. ¿Cómo la piloteó Perón? Haciendo convenios bilaterales. El convenio bilateral, ¿en qué consistía? Yo te mando 2 barcos llenos de carne y vos me mandás un barco lleno de tractores, o de cosechadoras o de lo que venga. Porque había que mover la actividad del campo, había que mover la actividad industrial. Yo te mando trigo, vos mandame telares. Y de esa manera se comerciaba sin guita, minga de dólares, sin plata se comerciaba. Yo te mando, vos me mandás. ¿La visita de Mirta a Europa tuvo que ver con eso? La verdad que no sé si tuvo que ver con eso, pero porque ella, no sé, yo creo que tiene que ver más que nada con la inserción de Perón en Europa, ¿no? Del peronismo. Porque tiene que ver España, el Vaticano. Es interesante la visita de Europa. Es interesante. Yo no sé si tuvo que ver con eso. Porque acá internamente sí es cierto que el rol de Mirta fue otro, distinto, cuando vino de Europa y cuando fue. Tal cual. Toda su gran trabajo lo hace después del 47 en menos de 3 años. Porque en 6 años, no, en 3 años. Ahora, sé que la trataban como jefa de Estado en el sentido de la importancia que estaba Europa también de lo que fue Argentina, por eso entonces la reciben así. Por eso en Inglaterra, como era la reciben así, no fue Inglaterra. No, claro. Por eso en Italia reciben así. En Italia está en Inglaterra, en el Vaticano, en Suiza, digamos, porque necesitaban, más allá de esta condición de Estados Unidos, necesitaban también morfar, necesitaban lo que tenían Argentina por hacer. Trigo, carne. Por gente que los barcos cargados de trigo famosos que le mandó a España, se los manda a la Fundación el IAPI, se los manda a Argentina, se los manda. O sea, todo eso sí. Ahora, si tiene que ver exactamente con este comercio bilateral, la verdad que no, te digo te miento. Pero en línea con el tema de la importancia de la visita de Europa de Mirta, vos sabés que cuando Mirta vuelve, en ese momento Israel, el Estado de Israel, recién había sido fundada, en 1947. Recién había sido fundada Israel. Y una de las figuras más importantes que tenía la política israelí en ese momento era una señora que se llamaba Golda Meir. Golda Meir. La Argentina había sido uno de los primeros países que había reconocido la existencia de ese nuevo Estado. Y Golda Meir se toma un barco, se viene desde Israel y se encuentra con Evita en Río de Janeiro, que en ese momento era la capital del Brasil. Pero es una cosa que muy pocos saben, especialmente no lo saben los muchachos de la colectividad judía, que hablan peste del peronismo y no se dan cuenta que Argentina fue, con Perón, uno de los primeros países del mundo que reconoció la independencia de Israel, la existencia de Israel. Yo no sé de dónde le sale el antiperonismo a mucha gente de la colectividad, pero Argentina fue uno de los primeros países. Y bueno, creo que se están esperando un nacido todavía. Pero también tenemos un ministro de Sí, tal cual. En ese sentido está la independencia económica. Vos tenés que tener para terminar el tema de estos convenios bilaterales. Cuando cae Perón cae en el mes de septiembre. En el mes de septiembre Argentina todavía no había podido pagar lo que habían enviado los países europeos. Fíjense cómo se cayeron las cosas. Los países europeos nos habían mandado insumos industriales. Argentina le tenía que mandar la cosecha, diciembre, enero, trigo, girasol, pero cae Perón. En el momento que cae Perón, Argentina estaba endeudada, porque todavía no le había pagado lo que debía. No le había mandado el trigo, no le había mandado la carne, no le había mandado nada de eso. Estaba en deuda.
los milicos que vinieron dijeron, bueno, ¿cuánto es la deuda? Y eso, 200 millones de dólares. Esa es la deuda uno, el Fondo Monetario, prestame ya. Y ahí Argentina entra al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ahí, hasta que se terminó de pagar con Néstor Kirchner, la deuda siguió. Siempre tuvimos deudores del Fondo Monetario, controlados, agarrados del Fondo Monetario. Esa es la historia de la dependencia económica. Y en cuanto a la soberanía política, es realmente poder hacer la política que a vos se te cante. Internamente poder hacer lo que querés. Poder hacer lo que querés. No tener que pedirle permiso a nadie. Y bueno, la justicia social es la gran deuda que siempre tuvo la Argentina. Pero decía, hablando en un reportaje que hace una película, también véanlo a Perón, escúchenlo a Perón en vivo, escúchenlo a Perón. Él decía, mientras nosotros construíamos en la Argentina que le iba a dar trabajo y desarrollo a toda la población, Evita abrazaba y le daba abrigo a los que todavía no habían entrado. O sea, mientras nosotros hacíamos la vivienda, la fábrica para trabajo, Evita abrazaba y cobijaba a los que estaban afuera. Eso es justicia social también. Un plan de justicia social. Lo que estamos acá tenemos la suerte de ser todos trabajadores que estamos en relación de dependencia y que cobramos un sueldo. En mi caso, una jubilación. En el caso de ustedes, seguramente un sueldo. Hay muchísima gente que no tiene laburo. Entonces, los planes sociales son justamente esa solución es una solución para la justicia social. Como peronistas, cuando vemos al almacenero que tutea contra los planes sociales y que dice, estos tipos no laburan ni les pagan guita para que se queden en la casa. Flaco, esa gente con esa plata que cobra, que tampoco es mucha, viene y te compra vos. Va y le compra el kiosco. Se mueve la rueda de la economía. La economía, decía Perón, es una rueda. Es una rueda donde imagínense esa rueda. Si quieren poner arriba, pongan el trabajo. El trabajo provoca riqueza. La riqueza provoca dinero. El dinero se vuelca en la compra de bienes. La compra de bienes produce trabajo. El trabajo, riqueza, dinero, compra, trabajo. Y cuando se empieza a mover esa rueda, no la para nadie. La parás si quitas uno de los elementos, como una rueda que se engrana, como una cadena que se corta. Pero mientras esa rueda sigue girando, trabajo, riqueza, compra, trabajo, riqueza, esa rueda hace crecer un país, hace crecer una sociedad. Si vos no tenés trabajo, no tenés guita. Entonces, si no tenés trabajo, dale guita a la gente. Para que tenga el bolsillo lleno, pueda comprar lo que necesite comprar. Porque no va a ir a guardar esa plata, un tipo que no tiene laburo, no va a ir a guardar esa plata a un paraíso fiscal. Ven a comprar pan, leche. Sí, el problema es que tampoco alcanza ni siquiera como para la subsistencia y también, volviendo a lo que decíamos antes, choca con dos de las 20 verdades, ¿no? Que una que cada hombre debe producir al menos lo que consume y después la otra que el trabajo es un derecho y es una obligación. ¿Por qué? Porque para tener justicia social tenés que tener independencia económica. La independencia económica nace con todo lo que están en condición de laburar, laburando para producir y para hacer grande el país. El problema es que si no tenemos una conducción política que, digamos, que genere trabajo, porque gobernar es generar trabajo, decía Perón, y bueno, estamos en eso. Pero hoy también tenemos trabajo, hay gente que labura y que no llega a fin de mes, que no puede mantener un techo, que no puede darle de comer bien a los pibes. Entonces uno dice, bueno, el plan social sirve, sí, pero tiene que ser mínimamente, al menos en mi opinión, tiene que ser mínimamente circunstancial en el tiempo, no puede, no puede estar anclado en el tiempo. Vos tenés que tener una política de desarrollo soberana para tener la independencia económica y así llegar a la constitución y políticamente verdad, que cada hombre que
mujer que tenga condición de laburar, se levanta a la mañana temprano, vaya a laburar y genere riqueza para sí y para el país. Pero eso es el ideal, a eso hay que llegar. A eso hay que llegar. Lo que pasa es que en este momento está haciendo una situación donde es un plan o muere por hambre. O sea, la diferencia entre plan y no plan es que hay gente que se te muere. O se mal alimenta un pibe. Y si se mal alimenta un pibe, mañana tenés a una persona que se no va a poder trabajar. O sea, también que se financiar. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando Segua era una empresa estatal, o ferrocarriles. Tenía en la estación Sespeña, que es donde yo vivo, tenía 3 o 4 tipos para barrer los andenes. Bueno, si hacen falta 4 tipos para barrer los andenes, y no. Pero el ferrocarril era una fuente de laburo. Segua eran 5 muchachos para poner un poste. ¿Hacen falta? No. Y te dabas cuenta que no, porque llegaba el camión, bajaba del poste, te iba a buscar la carnicería, compraba la carne, el otro prendía el fuego, hacía el asadito. Está mal y sí, no trabajaban todos, pero era laburo. Era laburo. Cuando todo eso se privatizó, el ferrocarril. Eso era inserción en el sistema, no salir del sistema. Además era aporte jubilatorio, era comprar la comida, era pagar impuestos que venían por la comida que se compraba, era muchas cosas. Era muchas cosas. El Estado peronista crea empresas de producción de acero. Somisa, famosa Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, y vendía el acero más barato del costo. O sea, si costaba hacer el acero, costaba 100, lo vendía 80. Pero qué boludo, ¿cómo vas a perder plata? Sí, perdés plata dentro de la lógica liberal, pero esos 80 le permitían al que fabricaba heladera, al que fabricaba cocina, al que fabricaba puertas, bicicleta, cualquier cosa, o sea, acero le permitía trabajar, contratar gente, y esa gente consumía. O sea, y perdía por un lado, pero no ganaba por otro lado. Ahí está, en esa organización económica de un Estado, ahí también está la justicia social. Ahí también está la justicia social. Cuando gana el Estado era una empresa estatal, no Gasban ni Naturgy, que es otra ahora. Cuando era una empresa estatal, si había un pueblito de 500 habitantes que estaba del gasoducto a 200 kilómetros, el Estado le ponía un caño para que tuvieran gas. ¿Por qué? Porque el gas era un derecho que tenía que tener por más que tuvieran 500 habitantes y que ese caño no lo pagaran en su vida. Porque si vos buscar la rentabilidad de la construcción de un gasoducto, de un caño que llegue hasta el pueblito, a lo mejor tenés 200 años de llevar gas para que pueda llegar a ser pagado ese caño, y no importa. Esa gente necesita gas porque son argentinos, tienen derecho a tener gas, o tienen derecho a tener luz, aunque tenga que llevar una línea de alta tensión. Y por ahí lo que habría que hacer con respecto a los planes y todo, que sea una cosa directamente desde el Estado, sin intermediarios, porque si no aparecen los gerentes de la pobreza. Sí. Para evitar eso, que Sí. la cuestión, como dice el compañero, bueno, es por ahora, cuando te incorporas, Claro. Y bueno, es que vos sabés que Y mientras tanto desarrollar una política, ¿no? Industrial, que haga laburo. Bueno, o sea, a mí me choca mucho ver el pibe de 18 o 20 años, o sea, teniendo un plan, o sea, siendo joven, fuerte, pudiendo salir a ganarse el pago del suelo de la frente. Seguro. Como hicimos todos los que estamos acá. El tema es cuando hablamos de la disputa de sentido, nosotros como peronistas tenemos que bancar, tenemos que desmitificar ese sentido común que se ha creado. Que vos lo decís, sos joven, sos fuerte, buscar laburo. Sí. No, yo pero busco el Estado laburo. tiene que estar generando laburo. Claro, yo busco laburo, pero ¿a dónde busco laburo? Si es la empresa del frente, la estación de servicio no me quiere, allá no me quiere, allá no me quiere. ¿A dónde busco laburo? El Estado peronista Para buscar el trabajo tiene que haber trabajo, ¿no? tiene que haber trabajo. Y tenés que crear. Por más que busques, si no hay, ¿dónde lo vas a encontrar? Los yanquis salieron de la crisis del 29 con una política se llamaba keynesiana. La política keynesiana era justamente generar trabajo que fuera ficticio. Y dicen que en algunos lugares, no era generalizado, pero en algunos lugares los tipos que
cobraban un subsidio por no tener trabajo, cobraban un subsidio, hacían una zanja y al día siguiente tapaban la zanja. Pues si te dan el pedo, no, está laburando, al pedo que está laburando, pero cobran un sueldo, no pierden la dignidad del trabajador, porque están trabajando y tienen mano de bolsillo. O sea, de esa manera salieron de la crisis. Acá lo que no hay que caer es en la trampa de la derecha que te dice que tu enemigo es el que cobra un plan. Este tipo, eso labura y este labura. Ese no es el enemigo. El enemigo es el que se la lleva toda, la que tiene la tuya, la que te gasta menos que trabajé, la que siempre busca ficticiamente que nos peleemos entre nosotros. Pero en política hay dos caminos nada más. Primero, cuando dicen que todos somos iguales, falso. Y segundo, que están los que trabajan para conquistar derechos y los que trabajan para mantener privilegios. Y en esas dos grandes vertientes vemos que el peronismo siempre fue los derechos y ellos siempre fueron los privilegios. Y van a trabajar con los privilegios. Eso pasó ahora con el impuesto a la ganancia de los jueces. Claro. Lo mismo votaron lo mismo. La gente que está del otro lado vota siempre para ese lado. Ahora, ese es el derecho, ese es el sentido que tenemos que disputarle a los medios de comunicación, a la derecha. Son esos los lugares comunes que a vos te hacen, vos te martillas. Son esos los lugares comunes que la gente de la clase media normalmente compra. Son esos. Los tanos sí que trabajaban, no como los negros. A la mierda. Mirá vos, los tanos, y además ahí hay una comparación injusta, porque los tanos que venían a la Argentina a trabajar eran de los 100 tipos que tenía la aldea de la montaña de Italia, de los 100 tipos que había en la aldea, eran los 2 más aventurados, más arriesgados, más pujantes. Los otros 98 se quedaron rascándose el traste en la aldea de Italia. Los que vinieron acá eran 2 elegidos. Vos no me podés comparar 2 elegidos con un montón de gente que están elegidos y no elegidos. Sí, pero vos fijate que lo mismo que él te dice en contra del cabecita negra o en contra de el que viene de Bolivia, de Paraguay, de los países limítrofes, son ideológicamente los nietos de los que decían estos tales populares que mandan a los gallegos brutos, que vienen a sacarse acá, o sea, porque también ellos fueron los que inventaron. Hay un libro que es espectacular, chiquitito así, de 1890. En Argentina en 1890 hubo una crisis de la puta madre que le costó la presidencia a Juan de Selman. Había explotado todo por Buenos Aires, se perdieron grandes fortunas, se suicidaban en masa los dueños de la guita, porque es interesante. Y hubo un tipo que se llamó Eugenio Cambacere que hizo un librito chiquito de la novela Sangre. ¿Y qué decía el tipo? La sangre era la novela, ¿no? Un hijo de un tano, de hecho plata, se casaba con la hija de una chica de la sociedad porque estaba cinta. Y la hija se llamaba Máxima. Y el tipo era guacho, cagador, la cagaba a palo, ¿y cómo termina el libro diciendo que la culpa no era del tipo? Lo llevaba en la sangre, el hijo italiano. No, una mierda porque el hijo italiano. Fíjate vos el tema del racismo, ¿no? Hoy los hijos italianos dicen esto bonita, es lo mismo, siempre lo mismo. Pero vos sabés que apuntándole a eso, ¿no? En la década del 20, de 1920, 1930, aparece lo que se llama una reivindicación nacional del gaucho. El gaucho había sido perseguido, Sarmiento quería que lo mataran a todos, Mitre nos mataba a todos, los que no mataban los mandaban a la guerra del Paraguay para que lo mataran los paraguayos, a los otros los mandaban a la frontera para que mataran a los indios. El gaucho era de Perón y contestó una ley, una porquería, leía Martín Fierro. Martín Fierro, el gaucho padece por culpa de Sarmiento, por culpa de todos los tipos que gobernaban. El gaucho era una basura. Cuando no quedaron más gauchos, que aparecieron los inmigrantes, como vos decís, los tipos de la oligarquía reivindican el gaucho como el prototipo del pueblo nacional, no como el totano de. O sea, es en esa línea ideológica, de
defender, de reivindicar lo que ya no existe. Todo lo anterior fue bueno porque ya no existe y no jode. Perón era bueno, no como Kirchner. Perón era bueno, Perón no jode, pues ya murió. Evita era buena, no como Cristina. ¿Quién era bueno? No. Cristina, a medida que se va muriendo pasan a ser buenos y los que están ahí son malos. Es así, ese sentido es el que tenemos que disputarle a la derecha. Ese es el sentido que tenemos que disputar. El sentido de las cosas. Hay un libro que si ustedes tienen ganas se van a matar de risa. Les aseguro que se lo van a devorar. Que se llama Manual de Sonceras Argentinas. Que era un señor que se llamaba Arturo Jaureche. El de la canción de los piojos, yo le pido a San Jaureche que me traiga buena leche. Ese Jaureche escribió varios libros. Uno de los libros se llama Manual de Sonceras Argentinas. Y te desgrana todas las estupideces que se dicen como si fueran verdad. Él empieza a decir, una soncera es una mentira o una verdad a medias, dicha con tanta seriedad que parece verdad. Cuando aparece Nelson Castro en televisión dice, es mala, lo dice serio, es mala, Cristina es mala. Entonces la gente sale volviendo de la calle y dice, es mala. 2 PBI, se robaron 2 PBI, y te lo dice en serio. ¿Y dónde se lo robaron? ¿Dónde metieron 2 PBI? ¿Sabés lo que es un PBI? Es imposible, te lo ponen en un satélite, dijo uno. Déjame de joder. O sea, esas sonceras es la que tenemos que desmitificar. Esas. ¿Y la tenemos que hacer? Bueno, fortaleciéndonos en esto. Pero lo que sí es cierto es que el presidente de Ucrania pidió 38.500 millones de dólares porque es la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, necesitaba esa guita. Macri pidió 45.000 y no tuvimos guerra. Y no tuvimos guerra. Una monstruosidad de guita. Bueno, mirá, mucho más no vamos a pasar porque ya 10 minutos. 10 minutos. Las 20 horas de periodista, bueno, no las vamos a poder ver, entonces las recomiendo, léanlas por favor, se los pido, léanlas y medítenlas. No sé si tenemos una nueva charla, creo que no. No. El que íbamos a volver. Bueno, la próxima vez les tomo lección. Pero léanla. Bueno, esto, léanlo. La verdad democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y lo quiere un solo interés, el del pueblo. Pero eso de memoria. Muy bien. Entonces, fíjate esta que sigue. Fíjate esta que sigue. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene una doctrina política, económica y social y justicialismo, que tiene una filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, no como el liberalismo o como el comunismo, que son materialistas, son netamente materialistas, la acumulación de materiales. Los liberales, los yanquis, se han hecho riquísimos, lo mismo que los europeos del oeste, del noroeste, digamos, Alemania, Inglaterra, por una ética que se llama ética que en algún momento fue calificada como ética protestante. Yo no me voy a meter en el tema religioso, no me quiero meter en ese tema, pero tiene que ver con el libre albedrío del católico y la predestinación del que es protestante. Tengo entendido que la cosa es así. Si yo tengo éxito en la vida, quiere decir que estoy predestinado a ser salvado en la eternidad. Entonces, como sea, tengo que tener éxito en la vida. El calvinismo. Claro. Eso hicieron en los alemanes, los yanquis, los ingleses, el sector grande de los ingleses hicieron eso, por eso prosperaron en la situación económica. Sí. Con el fondo de Malvinas, ¿cómo fue el tema? ¿A qué tema? Con la Malvinas, ¿te acuerdas cuando vinieron los ingleses? ¿Con la Malvinas? Sí. ¿Quién nos ayudó? Estados Unidos. Muy bueno. Los años de la vida. Claro, pero sí. Y no poder entrar nunca. Cuando después vino Papa, Pablo II, que nosotros fuimos a Rivadavia, a hacer la segunda, eso todo fue como una distracción. Mientras nosotros entrábamos por el agua, porque ¿cómo pueden entrar
Argentina mandó los misiles, los exocet. El único fue Y los peruanos. los peruanos que mandaron. Porque ellos no pueden entrar nunca con el agua. Ahora, hay una cosa. Y los Hay chilenos una cosa a pensar. ¿Cómo podrían los que estaban en ese momento querer liberar Malvinas si habían oprimido al continente? Una mentira, digamos. no, Digo eso que es que es una cosa de organización nacional Malvinas, que es una cosa. Sí, no, ¿verdad? Para lograr que Malvinas vuelva al territorio, vuelva a ser parte de nuestra soberanía, tenemos que violar a Argentina. Violar a Argentina, que venía Malvinas. supuestamente los yanquis buscan la paz, y los chilenos Y ese es otro mito que tenés que desmentir. Otra verdad. a lo que voy, ¿no? Otra. Un soldado, que después es amigo mío, me conoce, ¿sabes con quién estamos peleando? Con la TAN y los Estados Unidos. ¿Y qué te parece? ¿Cómo están con Estados Unidos? Sí, ¿qué te parece? Nos mataron, pero. Claro que Y sí. ahora nosotros tenemos que seguir parando con esta. Y bueno, sí. Con ese sinvergüenza, ¿no? Son una mala Por eso, yo antes habíamos hablado de la derecha y de las izquierdas. Acá es donde nosotros tenemos que identificar otro eslogan que tiene la derecha dominante, que es que o sos de derecha o sos de izquierda. Y en Argentina esa ecuación no vale. ¿Saben por qué no vale? Porque la derecha y la izquierda, ¿saben de dónde viene la derecha y la izquierda? Parlamento francés, Revolución Francesa, los tipos estaban sentados en un recinto semicircular, el presidente y las autoridades de la asamblea estaban sentados en el escritorio, los tipos estaban así y como corresponde, se juntaron los que pensaban igual de un lado, los otros que pensaban distinto del otro lado y los que pensaban distinto del otro lado. El presidente decía, a ver los de la derecha, a ver los de la izquierda, y en el centro estaban los que no eran ni de derecha ni de izquierda. Ahí surgió izquierda y derecha. La izquierda más revolucionaria, más activa, la derecha más conservadora, ahí salió. Ahora, esos términos son para los países que tienen solucionado el problema económico, que tienen solucionado el problema de la dependencia internacional. Estados Unidos puede darse el lujo de tener a Trump y a Biden o a qué sé yo. Inglaterra puede tener derecha e izquierda. Nosotros tenemos que plantear la ecuación de otra manera: liberación o dependencia. ¿Nos liberamos o seguimos siendo dependientes? ¿Nos liberamos de los grandes poderes internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Estados Unidos? ¿Nos liberamos o seguimos siendo dependientes? Cada vez que nombramos un ministro de Economía lo llevamos de paseo a Estados Unidos para que lo conozca. ¿O nos liberamos? Patria o colonia. Patria o colonia son los términos, como siempre, como fueron durante la Revolución de Mayo, como fueron durante la época de Rosas, como fue durante el peronismo, patria o colonia. Y digo, yo no quería matar a obrero. Para liberarte de todo eso, tenés que liberar de la mercado también, porque son todos. Pero claro, Carlucci te dice en su libro, nosotros, el precio del trigo, el precio del trigo lo pone la bolsa de Chicago. Ahora la comida que exportamos no se llama más comida, se llaman commodities o commodities. ¿De dónde? Es comida, loco, y la comida vale lo que vale la comida, no lo que vale lo que dice el que tiene acciones en la compañía, en la bolsa de qué sé yo dónde compra. Es comida, no es una acción, no es un commodity. ¿Qué commodity? Por eso, fíjense la verdad 16. Como doctrina económica, realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía. No es lo mismo el capital y la economía. La economía es la fábrica, la economía es el camión, la economía es el tren, la economía es el campo, la economía es la producción. El capital no es la economía, el capital es una parte de la economía, que tiene que estar al servicio de la economía. Y todo eso al servicio del ser humano, al servicio del hombre. Esa es la forma peronista de organizar la sociedad. Si no tenés que el tipo, el hombre, sacrifica su libertad en pos de la empresa y la empresa sacrifica su crecimiento para pagarle al banco,
el crédito que sacó, estás cagado. Estás cagado. Vos tenés que hacer al revés la ecuación que está instalada. Vos no estás al servicio de la empresa y la empresa no está al servicio del financista. El financista tiene que provocar que la empresa tenga creación de riqueza. Y esa creación de riqueza no sirve para nada si no te favorece a vos, si no favorece al bienestar social. Esa es una de las cosas fundamentales y la verdad es que apréndanse de memoria porque es fundamental. Las demás son importantes. Esta es fundamental. Hasta que no se logre modificar esa ecuación, no vamos a lograr que el bienestar esté en la sociedad. Y si las finanzas no lo hacen, porque el banco del GTC y el señor que de Galicia y el otro no hacen una finanza al servicio de la economía, sacales el capital y poné banca oficial, poné banca estatal, el banco de la provincia, el banco de la otra provincia, el banco de la nación. Ahí está la cosa. Que esos bancos estén al servicio de la producción y que la producción me sirva a mí, a vos, a todos para que podamos